Ya hemos visto cómo Jesús cumple todas las promesas de Dios. A él apunta todo el Antiguo Testamento como el Rey de Dios, el Mesías, ¿verdad? Tan pronto como los discípulos comienzan a reconocer dicha verdad, esperan que el reino de Dios venga en toda su plenitud. Los profetas habían declarado que cuando se cumpliera el tiempo de la venida del Mesías, traería una gran división. Los enemigos de Dios serían juzgados y su pueblo sería reivindicado. En ese momento todas las cosas serían hechas nuevas para siempre. Pero resulta que nada de eso sucede. Nada de eso sucedió. Más bien Jesús les ha dicho que Él tiene que morir. Parece ser, a fin de cuentas, que en lugar de derrotar a los enemigos de Dios, son los enemigos los que derrotan a Jesús. No sorprende que los discípulos entonces se desanimen con la muerte de Jesús, pues aún no han comprendido lo dicho por los profetas, que el Cristo debía morir para que el reino de Dios pudiera venir. La esperanza retorna con el domingo de resurrección, cuando Jesús regresa de la muerte. Ha sido reivindicado como el Mesías, tal como él mismo lo había asegurado. Pero aún no ha venido la gran división. Los discípulos no deben sorprenderse porque Jesús haya dicho en repetidas ocasiones que dejaría la tierra y regresaría después de un poco de tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, es decir, él mismo, sino solo el Padre. Las promesas del reino se cumplirán plenamente en su segunda venida. Jesús los instó a estar preparados para ese día. Mateo 25, 13 dice, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Pero entonces hablemos un poco de esos últimos tiempos. Al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, la Biblia lo llama los últimos días. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Santiago capítulo 5, versículo 3 dice, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego en los últimos días que han acumulado tesoros. En este período se escribieron las cartas del Nuevo Testamento y en él vivimos hasta el día de hoy. Este período yace en la intersección de dos edades, la era presente y la era por venir. Mateo capítulo 12, versículo 32 dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, hoy me la voy a pasar por muchos textos. Si ustedes son de los que leen Biblia mientras nosotros la vamos citando, vayan tomando nota, porque van a ser muchos textos, porque si estamos estudiando teología bíblica, la teología bíblica, ¿de dónde tiene que venir? De la Biblia. El reino de Dios es, como lo decíamos el domingo pasado, el ya, pero todavía no. Llegó con la manifestación de Jesús en la tierra y por medio de su muerte y resurrección. Él habló del reino como una realidad del presente, manifestado en su propio ministerio sobre la tierra y en el cual a cualquiera le es posible entrar. Jesús dice en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Pero el reino también es algo que debemos esperar en el futuro. Solo cuando Jesús regrese será plenamente establecido. Él le dirá a su pueblo, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, versículo 34.
Entonces, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pertenecemos a la nueva creación, pero aún no hemos recibido todas sus bendiciones. Mientras tanto, debemos vivir en un mundo caído y llevar las marcas del pecado y del juicio de Dios en contra de Él. Estamos en ese periodo, hermanos. Esta mañana en nuestro desayuno mi hija me preguntaba como qué postura escatológica, por qué yo debería tener una postura escatológica, me decía ella a mí. ¿Eso debería dividir o no a la iglesia? Yo le decía, literalmente no debería dividir a la iglesia, pero sí es importante establecer una postura bíblica de eso, así sea tipo personal, porque así como tú estás viendo el futuro, de la misma manera vas a vivir el presente. Es lo mismo que hacemos en nuestras vidas diarias. Ustedes, por ejemplo, tienen hijos o ustedes mismos jóvenes hacen proyectos de vida, ¿verdad? Que descansan en las manos del Señor. Yo quiero ser tal cosa. ¿Por qué tú quieres estudiar lo que quieres estudiar? Entonces, si tú quieres estudiar algo, eso está apuntando al futuro, pero tú vas a vivir entonces el presente a la luz de ese futuro, descansando en las manos del Señor, de que Él hará como bien quiera. Es lo mismo con la escatología. Nosotros a veces le rehuimos a los términos, pero al final del día, la escatología, es decir, en términos prácticos, la segunda venida del Señor o la venida del Señor o el establecimiento del reino, hay diferentes posturas a la luz de toda la iglesia y todo lo demás. Y si bien como iglesia nosotros tal vez no estamos encerrados en una sola postura, no quiere decir eso que de manera individual no debamos tener una convicción de algo hacia el futuro. Todos creemos aquí que Cristo regresa por segunda vez. Si hay alguien que no cree eso, entonces ya el problema es más grave. Eso no es escatológico. Eso es que te falta el evangelio, ¿cierto? Pero la manera como viene o no viene, la Biblia nos da luces. Tal vez no es una historia absolutamente literal que te pueda decir, vengo así, a esta hora, en este momento. No. Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros no podamos ser inquietos y poder estudiar esos temas y vivir nuestra convicción en el presente a la luz de eso. Así que estamos en ese tiempo, en el ya, pero todavía no. ¿Estás ansioso? Ya, pero todavía no. Así estamos, hermano. Imagínate, Pablo y los apóstoles cuando escribieron, ya Cristo viene, 2000 años. ¿Sí ven? Pero ellos están convencidos de que Cristo viene. Ahora, ¿cuál es la razón de la demora? ¿Cuál es la razón de la demora? ¿Por qué Cristo se ha demorado tanto? Pedro predice que los incrédulos se preguntarán si Jesús regresará. De hecho, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 3 al 4, dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación? Pero Pedro no se queda ahí, él anima a los cristianos. Más adelante en el versículo 8 y 9, él dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hermano, es posible que el catolicismo haya tomado este texto para crear su doctrina de la salvación universal. Porque mira lo que dice Pedro. Pedro, el apóstol, está diciendo, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ajá, pastor, ¿y qué hacemos con eso? No los comemos, sí. Todos los creyentes, que Pedro le está hablando a los creyentes. Eso es como si, yo cojo este ejemplo y siempre hago lo mismo. Es como si estamos viendo en el océano, a lo lejos, estamos viendo un barco por allá que tiene como 500 personas que están en su crucero y de repente tú ves ese crucero que se hunde, ¡brum! ¿Tú qué dices? Ay, todos murieron. ¿Tú estás hablando que murió todo el mundo? No, sino todos los del crucero. Bueno, es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí. Todos los creyentes, hasta que todos los creyentes lleguen al arrepentimiento, hasta ese día Dios
o Cristo volverá por segunda vez. Y obviamente nosotros no podemos tomar solo un texto y hacer una doctrina y no tener más textos que puedan soportar esa misma doctrina. Por eso es que está todo el consejo de Dios, ¿verdad? 2000 años no es mucho tiempo desde la perspectiva de Dios. Por eso ha retrasado a propósito el regreso del Señor Jesús para que más personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Por eso el nombre de esta enseñanza, el reino proclamado, pues es la edad de la proclamación del Evangelio a todas las naciones, tal y como Jesús lo manifestó justo antes de ascender al cielo. Jesús le dijo eso a los discípulos. Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49 dice, y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Así que hermanos, este es un mandato y una promesa a la vez. Se ordena proclamar el Evangelio a todo el mundo, que es una tarea masiva para un pequeño grupo de individuos débiles y asustados. Recuerden el contexto de cómo estaban los apóstoles allí, o los discípulos. Sin embargo, no se les encomienda hacerlo dependiendo de sus propias fuerzas, pues Dios promete darles poder mediante la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, poder de lo alto sobre ustedes. El mismo mandato y promesa se encuentran al principio del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos básicamente es el segundo volumen de Lucas, ¿verdad? En él se continúa narrando la historia a partir de la ascensión de Jesús hasta los primeros años de la iglesia cristiana. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Hechos capítulo 1, versículo 6. Su pregunta revela su pobre entendimiento de lo que Jesús les había enseñado. Él les había dicho, vayan a las naciones. Y ya al cabo, Hechos capítulo 1, versículo 6, le está preguntando, ya, ahora sí, ahora sí. No han comprendido el interés de Jesús, que no se limita a Israel, sino que abarca a todo el mundo. Aún no entienden que debe pasar un tiempo antes de su regreso, periodo en el cual el Evangelio debe ser proclamado por todo el mundo con el poder del Espíritu Santo. Jesús entonces le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Qué podemos ver en ese versículo 7? Que ya eso está fijado. Dios, el Padre, antes de la fundación del mundo, decretó hasta cuándo es la segunda venida de Cristo. Pero el punto, hermanos, que a esos discípulos, ni a ti ni a mí nos corresponde saber cuál es el día y la hora. Jesús o los apóstoles también nos dan algunos vestigios. Vendrá como ladrón en la noche. Eso te genera como mayor ansiedad. Pero sigue diciendo el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, Jesús asciende al cielo. Luego un ángel les reitera a este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ustedes nunca han meditado en que cuando leen ese texto de la ascensión de Jesús, ¿qué se les viene a su mente? Porque normalmente pensamos, wow, Señor, vuelve pronto. Y obviamente eso está bien, eso no tiene nada de malo. Desear el regreso de nuestro Señor por segunda vez es algo que todo creyente debería hacer. De hecho, yo lo he dicho muchas veces desde aquí. Pero cosas curiosas como Jesús ascendió en carne. O sea que podríamos concluir que entonces es el único hombre en el cielo. ¿Es o no es? ¿O hay otro hombre diferente a Jesús allá? O sea, con cuerpo y todo lo demás. Ustedes nunca habían meditado en eso. Son detalles bellos. Y no solo, sino que está intercediendo por nosotros allá.
Él es nuestra primicia y nosotros estaremos como Él algún día, eternamente y para siempre, con cuerpos. No como esos fantasmitas, como si fuera los cazafantasmas, unos cositos volando por las nubes. No, vamos a tener cuerpo. Pero además, no solamente Jesús tiene un cuerpo allá, sino que además, hermano, privilegiadamente es el único cuerpo marcado. El tuyo y el mío no van a estar marcados. ¿Tú nunca has pensado en eso? De que su cuerpo está allá, en los cielos, y está marcado por el sacrificio que hizo por ti y por mí, que vamos a tener cuerpo glorificado sin ninguna marquita. Eso es bello. Entonces esas cosas hacen que nuestro corazón desee, Señor, ven pronto. No es una frase que uno dice porque todos los cristianos tienen que decir, Señor, vuelve pronto. No, es algo que se desea desde el interior, porque el Espíritu Santo gime eso en nosotros. Pero eso es bello. Pero antes deben llevar a cabo el trabajo que Jesús les había delegado. Mientras no viene, entonces hay que llevar a cabo un trabajo. Por lo menos Jesús no nos dejó como que tírense ahí y esperen. No, les dejó trabajo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso es la demora, porque tenían que predicar el evangelio estos discípulos. Y luego en medio de la promesa viene y la promesa se cumple, viene la llegada del Espíritu Santo. Los primeros cristianos no tuvieron que esperar mucho para recibir el don del Espíritu. Se encontraban reunidos en un lugar el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. De inmediato comenzaron a hablar del Evangelio en otras lenguas o lenguajes. Esa es una señal clara de que el Espíritu les fue dado para un propósito específico, ayudarlos a difundir el Evangelio por todo el mundo. Hermano, tú tienes que entender que cuando tú predicas el Evangelio de Cristo y tú eres cristiano, tú lo predicas en el poder del Espíritu, no es tu fuerza. Tu fuerza no va a cambiar nada. Nadie. Si acaso tu fuerza puede cambiar el sabor del arroz, le echaste un poquito más de sal o una cosa así, pero no te las creas. De que pararse en un púlpito, predicar y ver un hermano, wow, pastor, eso me hizo conocer al Señor hoy. Bendito sea el Señor. No fueron mi fuerza, no fue mi voz, no fue nada, ni mi cara, obviamente. Fue el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué te ríes, hermana? O sea, ¿te da risa mi risa? Ok. Esa es una señal clara de que el Espíritu le fue dado para un propósito específico, para ayudarlos a difundir el Evangelio por todo el mundo. Dios estaba revirtiendo los efectos de la confusión de los lenguajes en la Torre de Babel y estaba usando algo similar ahora para extender el reino. En aquel momento estaba extendiendo a la gente hacia las naciones y ahora está extendiendo el Evangelio a las naciones. En el pasado las naciones fueron divididas, pero ahora por medio del Evangelio Dios llama a una familia multinacional para unirlas en Cristo. Es hermoso, ¿verdad? Cómo Dios usó las lenguas en Babel y cómo las usa en Hechos. Los espectadores no podían entenderlo en ese tiempo, no podían asimilar lo que estaba sucediendo, por lo cual Pedro les explica que Dios está cumpliendo lo que había prometido por medio del profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Sí escuchan? En los últimos días. ¿Cómo hace 2000 años? Sí, estamos en los últimos días. Y seguimos en los últimos días. Podríamos llamar a estos últimos días la era del Espíritu Santo. Muchos teólogos, en vez de decir Hechos de los Apóstoles, normalmente dicen Hechos del Espíritu Santo. Y a mí me gusta ese nombre, está genial. Aunque por supuesto él había estado activo desde antes, el Espíritu es el Dios eterno. No quiere decir que el Espíritu no estaba antes en el Antiguo Testamento, sí estaba. En el Antiguo Testamento él habitaba solo dentro de unos cuantos individuos especiales como reyes y profetas para equiparlos para tareas específicas, pero ahora va a llenar todo el pueblo de Dios.
Todos ellos recibirán poder para profetizar en su nombre, contándoles a otros acerca del Señor Jesús. El resto del libro de los Hechos narra la historia de cómo inicia esto cuando el evangelio se extiende gradualmente de Jerusalén hacia Samaria y hasta los confines de la tierra, en cumplimiento de las palabras de Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Hechos, todo el libro de Hechos, los 28 capítulos, el centro de Hechos o el fin principal de Hechos lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 1, que se va a extender de Jerusalén a Judea y luego a Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo comenzó? En la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Cómo termina Hechos capítulo 28? ¿Alguien lo recuerda? El apóstol Pablo por allá en Roma. Hermano, lean Biblia. El apóstol Pablo en Roma. Roma era el mundo conocido, era la cosmopolitan, era el New York de la época. Y hasta allá ya estaba expandiéndose el evangelio. Y a mí lo que me causa siempre curiosidad de Hechos es que, a diferencia de otros libros que tú ves un fin, Hechos capítulo 28 te deja como que, bueno, Pablo llegó a Roma y ¿qué pasó? Sigue el Espíritu Santo orando hoy. 2000 años después el Espíritu Santo sigue orando. El hecho de que no se haya escrito no quiere decir que no siga orando. Es lo mismo que yo digo del periodo que dice mi hermano Juan Camilo de manera eficaz, intertestamentario. ¿Esos 400 años hay palabra de Dios escrita? No. ¿Pero el poder de Dios estaba? Sí. ¿Acaso Dios duerme? Es lo mismo, hermano. El Señor sigue obrando a través de su Santo Espíritu 2000 años después. Y para mí, es una convicción personal, para mí, Hechos 28 por eso quedó como quedó. Pablo en Roma, encarcelado por allá, no sabemos qué pasó, y ya, se acabó el libro de los Hechos. Vienen entonces las cartas, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta de cómo el Espíritu Santo puede seguir obrando en nuestros tiempos. Es por medio del Espíritu que Dios sigue extendiendo, ¿verdad?, su reino en estos últimos días. Su obra incluye los siguientes grandes ministerios. Primero, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3. En el contexto, Jesús hablando con un tremendo sacerdote experimentado llamado Nicodemo. Él le dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate la cara de Nicodemo en ese momento. ¿Y cómo yo voy a volver a salir de la matriz de mi madre? ¿Sí ven? Por naturaleza todos somos rebeldes contra Dios y nunca podríamos arrepentirnos y poner nuestra confianza en Cristo a menos que sucediera un milagro. La gran obra del Espíritu es llevar a cabo ese milagro. Jesús enseñó que para nacer de nuevo debemos nacer del Espíritu. El Espíritu nos convence de pecado y nos guía a Jesús para que reconozcamos que solo Él puede tratarlo. Su interés es enfocar nuestra atención en Jesús, no en Él, sino en Jesús. Juan 17:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando Jesús del Espíritu Santo. Al conducirnos a Jesús también nos capacita para entender la verdad de Él y confiar en Él. En ese instante nacemos de nuevo y Él viene a nuestras vidas. Todos los creyentes tienen el Espíritu viviendo dentro de sí mismo. Todos los creyentes, en todos los creyentes habita el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. No podríamos ser cristianos por ningún otro medio. Y si alguno no tiene el Espíritu, dice Pablo a los romanos, el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Entonces, para que tú puedas estar aquí y decir, yo soy de Cristo, tú tienes que estar seguro que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, habita en ti. Eso es una condición innegociable por la fe cristiana. Innegociable. Pastor, yo soy creyente, pero yo todavía no tengo el Espíritu. No eres creyente. Pastor, yo creo que soy creyente, pero creo que el Espíritu no habita en mí. Yo creo que no eres creyente. No lo eres. Tiene que haber una condición básica, y no lo digo yo, lo dice Pablo, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es así de sencillo.
El milagro del nuevo nacimiento lo produce el Espíritu mediante la palabra de Dios. No debemos separar la palabra del Espíritu como si operaran en diferentes esferas. Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 17. Pedro le recuerda a sus lectores que ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es por la palabra de Dios que nacemos de nuevo, porque el Espíritu que obra en tu corazón, que te lo regenera y darte un nuevo corazón, es el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios. Él va a usar su instrumento para regenerarte. No contradice las enseñanzas de Jesús del nuevo nacimiento. Más bien muestra cómo mediante se proclama la palabra de Dios, que es el evangelio encontrado en la Biblia, el Espíritu lleva a las personas a Cristo. Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo nos trae al nuevo nacimiento. En segundo lugar, nos equipa para servir a Cristo. Entonces no solo te regenera y te trae el nuevo nacimiento, sino que te equipa. El Espíritu Santo no es algo como que habita en nosotros porque ya regeneró nuestro corazón y bueno, ahora haz con tu fuerza lo que tú puedas, ya yo hice lo que quiera. Hermanos, el Espíritu Santo no es el chapulín colorado, no lo es. No es que tú puedes hacer cosas fuera del Espíritu Santo para lograr una buena cara de Dios por ti. Y con eso lo que te quiero quitar el peso es que si tú pecas, no es que Dios está pendiente de ti haciendo, ay, otra vez. Hermanos, quítense ese peso porque cuando vivimos así, no disfrutamos la salvación. Yo le pregunto a algunos hermanos en discipulados personales, ¿cuál crees tú que es la cara de Dios en estos mismos momentos por ti? Ay, pastor, no me pregunte eso, yo no me imagino. Si tú dices eso, no has entendido el evangelio, porque Dios nada más se satisface en la obra de su Hijo, no en lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios está siempre así satisfecho porque el Cristo ya hizo y cumplió sus demandas. Y si tú estás en Cristo, Él está satisfecho contigo más allá de lo que tú hayas hecho. Eso no quiere decir que eso es para pecar. Eso es lo que te debe llevar es gloria a Cristo y santificarte todos los días. Eso es lo que nos lleva al evangelio. Pero muchos cristianos honestos viven cargados todos los días como si Dios estuviera con la lista en mano borrando, como si tuviera liquid paper allá. Otra vez falló, borrando. No, hermanos, tu nombre está escrito en los cielos por causa y en virtud únicamente la obra de Cristo. Nada más. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer que le sume lo reste a eso. Nada. Pero eso nos debe llevar a nosotros entonces a santificarnos, a amar a ese Dios que nos amó primero. Poco después de Pentecostés, Pedro y Juan son encarcelados por predicar el evangelio y son convocados a comparecer ante el Sanedrín, es decir, el concilio judío. Debían estar asustados porque sus vidas corrían peligro. Tan solo unas semanas antes Jesús había sido crucificado. Estos hombres podrían tener en sus mentes, si lo crucificaron a él, que no hizo nada, ahora nosotros estamos haciendo algo que ellos están diciendo que no hagamos. ¿En dónde iremos a parar? Debió haber sido muy tentadora la idea de romper su compromiso, pero a pesar de todo, Pedro habló de Jesús con denuedo. Lucas explica que el secreto de su valor se debía a que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Ahora nos toca a nosotros orar para que el mismo Espíritu nos dé la fuerza para testificar de Cristo con audacia. Como individuos o como iglesia no podemos declarar que somos llenos del Espíritu si no estamos activos en el evangelismo, pues conducir a la gente a Cristo es la gran labor del Espíritu. El Espíritu sigue salvando, hermanos, pero nosotros pareciera que lo quisiéramos dejar en un cajón dentro de nuestras casas. Yo soy creyente en la iglesia y soy creyente aquí en la casa. Ya, pare de contar. No, tú eres creyente donde tú estés. El Espíritu también nos capacita para ministrarnos unos a otros. Cada uno de nosotros ha recibido dones espirituales que Dios quiere que usemos para el beneficio de los demás cristianos. Somos miembros de un cuerpo diseñado por Dios para trabajar en armonía para la gloria de su nombre. Hermano, si tú eres creyente, entiende esto, si tú eres creyente, tú tienes dones.
No hay creyente que no tenga dones. Si tú dices, pastor, yo no tengo dones, entonces obviamente tú no eres creyente. No es que yo creo que mi don es como jugar bien al fútbol, eso no es don, hermano. El Señor te dio talento y está bien, está genial. ¿Qué culpa tenemos los que tenemos ese talento? Yo no lo quería decir, pero lo dije. Pero el punto es que eso no son dones, porque eso no edifica la iglesia. De hecho, a veces la divide cuando se empiezan a pegar duro. Esos son talentos y punto. Pero hermano, yo quiero que tú entiendas eso. Si tú eres creyente, tú tienes dones y que tú no vengas un domingo aquí, no estás poniendo por obra los dones que el Señor te ha dado para edificar a la iglesia. Tú estás siendo mezquino y estás pensando solo en ti. Como que yo, no, pastor, yo hoy no voy a ir para que me sirvan. No es que tú no vienes aquí para que te sirvan, tú vienes aquí a servir. Todos venimos a servir, no solo son ellas o el que está en la puerta, todos o Ángel que va a predicar o yo que estoy aquí, no. Todos venimos a servir, todos. Así que tú tienes la necesidad de ser servido, pero tú necesitas también servir porque nosotros tenemos necesidad de ti. Eso es pertenecer a un cuerpo. Y si tú no perteneces a un cuerpo, tú estás siendo rebelde contra Dios. Rebelde, entendiéndolo claro. Porque aquí ha venido mucha gente que no lo entiende. ¿Y qué es eso? Se le explica. Pero si tú entiendes que hay que pertenecer a un cuerpo y no lo haces, hermano, permíteme decirte que tú estás en desobediencia al Señor. Y debe haber algo en tu vida que te está mandando a decir, no, yo no quiero pertenecer al cuerpo. Yo no te estoy diciendo que pertenezcas a este cuerpo, pero tienes que plantarte físicamente en una iglesia local donde tus dones puedan ser evidentes y puedas edificar a la iglesia de Cristo, no de los pastores, de Cristo, para la gloria de su evangelio y para la gloria de su nombre, para que seamos testimonios en el mundo. El Espíritu también nos capacita para ministrarnos unos a otros. Cada uno de nosotros ha recibido dones espirituales de Dios que quiere que usemos para el beneficio de los demás cristianos. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12. Así como cada parte del cuerpo tiene una función importante, de igual manera todo cristiano ha recibido dones para el bien del cuerpo entero. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esa es la iglesia, hermanos. Pero yo entiendo contextos, entiendo pasados, entiendo de muchas veces de dónde venimos. Venimos de una pastordependencia en donde los pastores estaban a cargo de todo. Un consejo, tengo que ir donde el pastor. No, que una decisión, tengo que ir donde el pastor. No, que esto, tengo que ir. Una pastordependencia y por eso hay pastores acabados y renunciando del ministerio porque ellos mismos han hecho esta publicidad de que dependan de mí. Hermano, ¿cómo yo voy a ponerlos a ustedes en eso? Si de repente a veces no tengo tiempo ni siquiera para mi esposa y mis hijos, voy a poner a toda la iglesia que dependa de mí. Eso es un pastor inseguro. Eso es un pastor que no ha capacitado a la iglesia para que se capaciten los unos a los otros. Ahorita el grupo de membresía, ¿qué clase estaban dando? Los unos a los otros, no dice el pastor y los otros. Los unos a los otros. Yo nunca veo mandatos de los unos a los otros en donde dice y el pastor aconseja a los otros y el pastor lleve la carga de los otros y el pastor, no. Llévense la carga los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, confiésense los unos a los otros. Nosotros no somos el confesionario. No, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres necesario. Que cuando tú no vienes, el cuerpo está débil. Cuando tú no comes, ¿qué sientes? Hambre. Y cuando tienes hambre y no comes, ¿qué pasa? Te debilitas. O cuando te cortas un dedo, ¿qué pasa? El cuerpo se arde. Incluso tú vas a la peluquería y el peluquero te corta. ¡Ay! No. Bueno, Pablo está usando esa analogía para decir, eso es lo mismo que pasa con los miembros. Cuando tú dejas de venir a la iglesia local o a unirte con tus hermanos en los grupos pequeños, en los grupos de oración y todo lo demás, hermano, tú haces falta. Tú haces falta. Y ahí también estamos proclamando el evangelio. Debemos entender esas verdades. Y no se trata de que yo no necesito orar. Se trata de que yo necesito del Señor todos los días de mi vida. Y el Señor me ha dado una iglesia para yo estar con ellos también. Qué privilegio que el Señor te vincula a una iglesia local. ¿Sabes cuántos millones de cristianos honestos no tienen esa oportunidad en su vida?
No tienen una iglesia local donde congregarse. Yo no te quiero imaginar si nosotros viviéramos en China, pero sí les puedo decir con hecho puesto de que el COVID mostró muchas cosas. Escondidos. Ahora te imaginas viviendo en un país de esos totalitaristas donde no aceptan la fe para nada. Y yo veo iglesias cristianas en China reuniéndose debajo de puentes y todo lo demás. Eso, ¿saben cómo se llama? Amor al Señor y amor a la iglesia. Porque Pedro, cuando le escribe a los que están expatriados, él no le está diciendo, hey, si pueden ahí congréguense por ahí por las esquinas. No, los expatriados que están en el Ponto, en Capadocia, en Galacia, en Bitinia. Y ¿sabe qué me parece increíble de Pedro? Que él dice, sujétense a los pastores y no se dejen gobernar mal de ellos. O sea, ¿tú te imaginas ese peligro con el que esos expatriados estaban y aún así le decía, sujétense? Mientras que el COVID sí mostró mucho lo que tenemos en el corazón. Y yo todavía recuerdo muchas cosas de allí. De hecho, tanto es así que hay muchas iglesias que no volvieron a abrir después del COVID. Así que debemos evaluar de verdad cuál es el Cristo que estamos proclamando. Porque la proclamación tú la haces a través de tu boca, pero tu boca tiene que ir acompañado de tus acciones. Pero también por último, el Espíritu Santo produce santidad, ¿verdad? Él regenera nuestro corazón, Él nos capacita, pero también produce santidad. La Biblia habla de nuestra salvación en 3 tiempos. Si confiamos en Cristo, ya somos salvados en tiempo pasado. Del castigo por el pecado mediante la muerte de Cristo, porque por gracia ustedes han sido salvados. No tendremos nada que temer el día del juicio, porque Jesús ha sufrido ya el castigo en nuestro lugar. Pero lamentablemente el pecado es una gran realidad en nuestras vidas. Solo cuando Cristo regrese seremos liberados de la presencia del pecado en el tiempo futuro. Por lo tanto, la Biblia a veces habla de la salvación como si fuese algo que todavía está por venir. Solo en el futuro recibiremos sus bendiciones de manera absoluta. Entonces, ¿en qué nos deja eso? En el tiempo presente. Primero de Corintios capítulo 1:8 dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos libertó del castigo del pecado y nos libertó de la presencia del pecado. Y mientras estamos en medio de esos dos, nos ha libertado del poder del pecado sobre nosotros. Es decir, ya el pecado no se enseñorea del creyente. Pecamos porque somos pecadores, pero ese pecado no se enseñorea a nosotros. Tú vas una vez más y te arrepientes. Tú vas una vez más en el poder del Espíritu Santo y buscas al Señor, te arrepientes. Eso es lo que hace un creyente genuino. ¿Por qué? Porque el poder del pecado no está ya sobre el creyente. Y en esa era estamos. Así que en conclusión debemos ver cómo es el reino de Dios a través de la proclamación del reino. Durante los últimos tiempos el reino de Dios se extiende a medida que el Espíritu trabaja por medio de la proclamación del Evangelio. Las promesas del reino se cumplen de manera significativa. ¿Ustedes recuerdan cuál es la tesis de esta serie? ¿Cuál es? El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. El pueblo de Dios es el nuevo Israel, que es la iglesia, compuesta por todos los que confían en Cristo. Pedro escribe a una audiencia cristiana constituida principalmente por gentiles, a quienes con audacia les aplica algunos de los títulos que antes eran exclusivos solo en los judíos. Noten lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esos términos eran asociados a los judíos únicamente y Pedro audazmente ahora los usa para la iglesia. En sus cartas Pablo insiste en que los gentiles no deben circuncidarse u obedecer los requerimientos ritualistas de la ley judía para ser miembros legítimos de la familia de Dios. Solo por medio de la fe somos justificados, no por ninguna obra. El verdadero israelita o miembro del pueblo de Dios no es simplemente un descendiente genético de Abraham que obedece exteriormente a la ley judía, sino cualquier creyente convertido a Cristo. Romanos capítulo 2 del 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra. Así que hermano, tú y yo somos judíos. Tanto que lo criticamos y somos judíos.
internamente, por la circuncisión en nuestros corazones. Ese es el pueblo de Dios, hermano. ¿Cuál es el pueblo de Dios entonces en el reino proclamado? La iglesia. Eso no estaba supeditado a una tierra física, sino a un pueblo espiritual en donde hay judíos y gentiles. El lugar de Dios. El Señor Jesús, el verdadero templo de Dios, ha ascendido al cielo, pero Dios continúa viviendo en este mundo caído. Su templo ya no es un lugar santo, sino un pueblo santo. Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros de manera individual. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Y la aplicación es obvia. Honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dios también vive en nosotros, hermanos, y esto es bien importante, porque a veces lo olvidamos. Normalmente nosotros pensamos, ok, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y eso es verdad. Y eso te debe llamar a la santidad personal, es verdad. Pero definitivamente hay un día en que Dios nos convoca como comunidad, ¿o no? ¿Cuál es ese día? El domingo, ¿verdad? Mandatoriamente, Dios también vive en nosotros como comunidad cristiana. Pablo describe a la iglesia como un edificio que es edificado. Él dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Hermanos, cada domingo cuando nosotros nos reunimos, tú eres ese ladrillo que va armando ese templo para presentarse delante del Dios vivo. Por eso es la necesidad de congregarnos. No es tal cosa tan ligera como que no, porque es que hoy me duele el dedo. Yo quedo asombrado de cristianos que toman decisiones acerca del domingo con ligereza. Y yo no estoy hablando del sabbat completo o del domingo completo. Yo no estoy hablando de eso. Más allá de los gustos o pretensiones que cada uno pueda tener acerca del domingo, por lo menos enteramente, todo el domingo desde las 12:01 hasta las 12 de la noche, que son cosas que yo no me voy a meter, por lo menos este tiempo, estas escasas 4 horas de las 24, deberíamos venir con ese sentido y ese sentir de reverencia que nos vamos a presentar como ese templo juntos delante del Señor, pero que además seremos edificados por la predicación de la palabra en un tiempo para que nuestras almas sigan creciendo y ese templo unido siga creciendo delante de Dios. ¿Cómo podemos decir, no voy el domingo, que es que tengo un compromiso familiar? Ah, pensé que tu compromiso familiar era este que está en mi familia. ¿Por qué somos tan ligeros, hermanos? Tengo gripa. Antes del 2020, yo vi un poco de gente con gripa y me acordé porque acabo de ver a la hermana. Porque la veo con el tapabocas, por eso que me acordé. Pero el punto es que antes de 2020, todos iban con gripa. O sea, yo me encontraba en medio de agripados todo el tiempo. Pero ahora tengo gripa y no voy. Gripa. Ponte tu tapabocas ya. Que de hecho eso es lo que los médicos pueden consultar a cualquier médico de ahora o desde antes del COVID. El que usa tapabocas es el que está enfermo. Y así es. Tiene gripa, póngase su tapabocas. Pero sin embargo no vas a evadir el abrazo mío. Yo no como de gripa ni esas cosas porque al final del día eso es natural. Hermano, de verdad tiene que ser una noticia bien fuerte para que tú y yo podamos considerar no estar el domingo. Decir, pastor, se me acaba de morir mi mamá. Eso es fuerte. Pero yo siempre he pensado en esos escenarios. ¿Qué pasa si alguien muy cercano a mí muere? ¿Será que en esas 2 horas puedo hacer algo mientras que lo preparo? Porque ¿qué hago allá? Yo quiero estar aquí con ustedes, hermanos. Porque ustedes son mi familia. Con ustedes yo quiero estar con aquellos que voy a estar eternamente y para siempre. Yo no quiero estar con gente con la que no voy a pasar la eternidad, a no ser que vaya a proclamar el evangelio. Esa debe ser la razón principal de por qué ando con personas con las que no voy a estar en la eternidad. Porque quiero proclamarle, porque mi deseo es que estar con ellos en la eternidad. No sus gustos, no sus pretensiones, no la playa,
no el pescado, la mojarra, todas esas cosas. No, eso lo puedes hacer después. Hermanos, miremos el domingo como ese momento en el que tú estás faltando por alguna situación que tal vez no es tan agravante y aún así tú estás faltando a bendecir a otros por causa de tu terquedad. Y el gobierno de Dios y la bendición de Dios, la ley de Dios refleja su carácter eterno y es santo, justo y bueno. Pero debido a nuestro pecado llega a ejercer sobre nosotros un severo dominio y nos esclaviza. Somos incapaces de obedecer los mandamientos y en consecuencia incapaces de escapar a su condenación. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Pero Cristo nos libra de la esclavitud al pecado, a la ley y a la muerte al sufrir el castigo en nuestro lugar. Por lo tanto, podemos disfrutar las bendiciones del nuevo pacto. Tenemos la presencia del Espíritu en nuestro interior para ayudarnos a cumplir las normas divinas. Ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Romanos capítulo 7, versículo 6. Y esto fue lo que yo compartí esta semana en el grupo, que yo decía que es algo bien refrescante para nuestras almas, que a pesar de que muchas veces caemos, seguimos siendo ese pueblo de Dios, de que no importa dónde estemos, somos el lugar de Dios, y más allá de cómo nos sintamos, Él gobierna nuestras almas y nos bendice a través de su Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Hermanos, nosotros tenemos tanto que agradecer a Dios como cristianos. Nos ha dado maravillosos regalos como el perdón de nuestros pecados, adopción en su familia, comunión con el Espíritu Santo y la esperanza segura del cielo. Debemos vivir siempre gozosos independientemente cómo nos sintamos y en la situación en la que estemos. Aunque no todo es gozo para los cristianos durante estos últimos días, pues también tendremos que sufrir diversas pruebas por un tiempo, dice la Escritura, puesto que aún no estamos en el cielo. La experiencia cristiana es tanto de frustración como de gozo. Pablo escribe que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Hemos recibido mucho las primicias del Espíritu, pero todavía vivimos en un mundo caído. Sin embargo, Dios nos ha dado su Espíritu, quien pertenece a la edad por venir. Tenemos un poco del cielo en la tierra y ya podemos, vivir un poco de su bendición, pero nuestra salvación está lejos de estar completa. Pero lo que estamos viviendo hoy, hermanos, debe ser suficiente razón para desear vivir completamente con Cristo. Tú has estado en la cocina mientras alguien cocina un delicioso platillo. Si has estado conmigo en la cocina, no soy yo esa persona. Pero tú has estado con alguien que cocina, porque yo aquí alardeando mucho, mi esposo cocina, mi esposa cocina. Mi esposa no alardea así porque ella sabe que yo no cocino. Pero has has estado con ese esposo maravilloso que te da a probar ese platillo que está dando. El cocinero te permite probarlo y luego te da la estricta instrucción de no comer más hasta que la mesa esté servida. Tú sabes, ese par de horas, cómo sufre esa persona. ¿Para qué me das a probar? La anticipación es casi insoportable, pues hubiera sido más fácil no haber probado nada. Pero ahora que sabes lo delicioso que es, sabes que es muy difícil esperar por otro bocado y esperar 2 horas por tu platillo será una eternidad. Bueno, tengan eso en su mente, ¿verdad? Y ahora es similar para nosotros en la vida cristiana. Tenemos las primicias del Espíritu como un anticipo de las bendiciones del cielo. Conocemos un poco de lo que será ser santos, pero anhelamos más. Ya conocemos algo de lo que significa conocer a Dios a través de Cristo y ser amados por Él, y no podemos esperar para sentirlo un poco más. Esta es la razón por la cual gemimos interiormente. Esto expresa nuestra frustración por el pecado que prevalece en nuestras vidas en el mundo y señala nuestro anhelo por más de las maravillas del mundo venidero. Ese sentido de frustración jamás desaparecerá en este lado de la eternidad. Es una consecuencia inevitable del hecho de vivir en este periodo intermedio, en la intersección de las edades. No podemos esperar que la vida sea fácil, puesto que somos llamados a proclamar el Evangelio a un mundo que no quiere escucharlo
Y tenemos que vivir una vida cristiana entre personas que viven de manera muy distinta. Somos ciudadanos del cielo quienes deben por ahora vivir como extranjeros en un mundo como este. Ese es el platillo, hermanos. Sabemos que somos ciudadanos del cielo. Ese es el gran plato que vamos a tener de manera eterna y completa. Pero mientras tanto tenemos estas probaditas de este lado de la eternidad. Y que eso debe ser suficiente porque somos capacitados por el Espíritu Santo para anhelar interiormente en nuestros corazones de que Cristo vuelva por segunda vez. Pero mientras eso pasa, hermanos, sigan proclamando el reino, porque la razón de por qué Cristo no ha vuelto es precisamente porque no ha terminado la obra de este lado de la eternidad, siguiendo salvando personas de toda tribu, de toda raza, de toda nación. ¿Y saben a quiénes van a usar para eso? A ti y a mí. Así que sigamos proclamando ese reino de Dios. No deseamos nada por encima de que Cristo vuelva pronto para estar con Él eternamente y para siempre.